Bueno, vamos a estar grabando esta charla. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eh, Muy bien. Veamos el tema del negocio vino en la Patagonia y yo creo que deberíamos comenzar mirando un poquito en qué situación está el sector ovino, digamos, no zambullirnos en la situación de un predio particular o de un modelo sin mirar qué está pasando con el sector, me parece que no nos permite tener el panorama completo de lo que pasa. Así que claramente estamos hablando de un negocio que viene en decadencia hace 4 décadas, decadencia en términos de todo, por ejemplo, hay 3 millones menos de ovejas que en 2005, o sea, eh, en los últimos 20 años se perdió un tercio casi del stock. La desertificación del territorio continúa en gran mayoría. Zonalmente hay conflictos agravados con la fauna, zonas donde las poblaciones de guanaco han crecido de una manera exponencial, sin tener ni suficientes predadores ni mecanismos de control. Hay zonas donde los predadores han aumentado sus poblaciones y generan problemas agravados a los ya históricos. Los índices productivos, si hablamos de las medias de la situación general, están estancados, son los mismos índices de hace 4 décadas o están en descenso, y tampoco se ha logrado salir del monocultivo ovino. En general, eh, la actividad ovina es la actividad excluyente, con excepciones, por supuesto. En el noroeste de la Patagonia tenemos cabras también y algunos sectores que hay más vacas. Pero este monocultivo incluye el tema de los sistemas que están especializados más que nada en lana o más que nada en carne. Eh, estos que están en rojo son datos que uno puede validar, digamos, hay fuentes. A esto sumémosle el cambio climático, que impacta directamente con sequías más largas y más intensas. Hemos tenido una serie de años secos extraordinariamente larga en la región y aparte prácticamente en toda la región. Solamente algunos manchones tuvieron mejor lluvia o lluvias promedio. Y esto nos lleva a que hablamos del negocio vino. Bueno, los predios chicos y medianos o pierden dinero o no ganan dinero. Esta es la situación de la mayoría. O sea, estamos hablando de la amplia mayoría. Digamos, los predios chicos en Patagonia son miles, los predios medianos son cientos y los predios grandes, los que todavía pueden estar haciendo dinero, son docenas, ¿sí? Son decenas en todo caso. O sea que en esa escala podríamos asegurar que un porcentaje muy alto de los predios no está ganando dinero o está perdiendo dinero, lo cual se puede comprobar con la cantidad de campos cerrados que hay. Digamos, hay a nivel de Patagonia, y esta estimación puede ser algo vieja, un 30% de campos cerrados, campos que ya no hay gente trabajando, con una disminución muy fuerte de la exportación de lana, tanto en volumen como precio y valor agregado. Hay un porcentaje muy pequeño que va a la industria local, es solo el 2%, el resto se exporta con poco valor agregado y bueno, los volúmenes son cada vez menores, como vamos a ver ahora. Tenemos varios frigoríficos cerrados, es decir, no hay materia prima para tantos frigoríficos, y los pueblos rurales, que antes eran rurales, hoy languidecen y viven fuertemente dependientes de los empleos públicos, porque los trabajos de campo, todos los oficios y trabajos que tienen que ver con el campo ya no están. Así que como resultado también es un brutal despoblamiento rural. Hemos perdido prácticamente el 90% de la población rural. Así que esto, disculpen porque es bastante deprimente,
pero si cerramos los ojos no podemos entender lo que nos está pasando. Así que vamos a tener que pasar por esto. Así que bueno, datos, estos son los stocks ovinos, como ustedes pueden ver, estamos decayendo en los stocks. La producción de lana, acá promedio por década, está en miles de toneladas. Bueno, en los 70 producíamos 53.000 toneladas de lana sucia y en lo que lleva esta década del 20 el promedio es 24, es decir, menos de la mitad. ¿Sí? Y acá está marcado cuándo empezó la ley ovina. La ley ovina empezó en 2003 y cuando empezó la ley ovina producíamos 34.000 toneladas de lana y ahora producimos 24.000 toneladas de lana. Así que hemos caído aún con un régimen promocional. Nosotros, acá el trabajo que hizo Maxi Haddad fue un presupuesto total de 3 casos que son bastante representativos del gradiente que mencioné hace un rato. Acá tenemos un caso de un productor de 300 cabezas, de 5.000 hectáreas, 300 cabezas, digamos lo que siempre hemos llamado un minifundista o un productor pequeño, muy pequeño. Esta es la situación actual, digamos, pon, tiene una pérdida de $10.700 por año, que él compensa, obviamente, no cobrando su trabajo. Es decir, tenemos esa pérdida la absorbe él, digamos, viviendo en una eh, muy baja capacidad de consumo, ¿no? Digamos, una explotación de subsistencia. Después tenemos aquí un caso de 15.000 hectáreas, más en la meseta central de Río Negro, Chubut. Acá pueden ver los ingresos, los costos, y ahí tenemos un azul, digamos, una ganancia de $16.000. Esto sería con 2.300 cabezas de esquila, que después de impuestos se convierten en 10.000, en 11.000. Es decir, esto es una renta de menos de $1.000 por mes para un predio relativamente grande. O sea que esto es cuando decimos no estamos ganando dinero o, no, o las empresas no están haciendo plata, digamos, están sosteniéndose, eh, nadando en dulce leche. Y después tenemos un caso de 25.000 hectáreas en la estepa magallánica, 6.600 cabezas de esquila, en donde sí, acá vemos la escala y por otra parte una zona un poco más productiva, más favorable, con cargas más altas por hectárea. Ahí tenemos sí una ganancia de $63.000 por año. Todos estos cálculos se hicieron con los precios de esta zafra en dólares oficiales y acá tenemos después de impuestos cuánto le queda. De todas maneras, esto, podemos mutear ahí, este, esta ganancia para un predio de este tamaño, de casi 7.000 cabezas, que tiene digamos, un valor inmobiliario importante, esta no es una ganancia muy relevante, digamos, es como para revisar. Así que si esto está pasando, es importante entender las causas, los por qué. Cuando uno no entiende por qué pasan las cosas, tiende a trabajar sobre los síntomas de los problemas y no sobre las causas de los problemas. Y uno puede pasarse la vida entera poniendo plata en tapar síntomas de un problema cuando en realidad si no estás atendiendo las causas. Así que arranco desde este tema de que no hay rentabilidad y la pregunta es ¿por qué no hay rentabilidad? Entonces, la primera cosa es, che, bueno, estos predios cada vez tienen menos hacienda. O sea, si ustedes le preguntan a cualquier productor, ¿cuántos animales tenía tu campo en la década del 60, que fue la última década antes que empiece a caer los stocks? Van a encontrar que estamos a veces en mucho menos de la mitad de lo que hubo durante 4 o 5 décadas. Claro, se estaba degradando la tierra, eso no nos dábamos cuenta, pero bueno. La primera causa entonces es que los campos cada vez reciben menos animales porque producen menos pasto. Entonces la pregunta es, ¿y por qué producen menos pasto? Ahora vamos a llegar ahí. La segunda cosa es la baja facturación que tiene cada oveja. Es decir, una cosa es estar criando un stock de ovejas que son
muy productivas y una cosa es una oveja poco productiva. El costo, prácticamente todos los costos importantes son fijos o son variables y no distinguen por productividad de los animales. Entonces, los sueldos, los combustibles, los costos administrativos, el personal temporario, los remedios, la parte sanitaria, la esquila, todos son costos que son idénticos para una oveja que produce 100 o para una que produce 50. Entonces, combinamos dos cosas. Tenemos cada vez menos ovejas y ovejas que facturan poco. Y por otra parte, tenemos una fuerte dependencia de este negocio, o sea, en buena medida es un monocultivo. Esas son las tres grandes causas. Si no trabajamos sobre estas causas, podemos estar atendiendo problemas reales, pero que no son la clave de esto. Así que cuando vamos a la carga decreciente, si nos seguimos preguntando por qué, para atrás, che, ¿por qué la carga es decreciente? Bueno, la primera razón que tenemos que identificar es el pastoreo continuo. ¿Qué es esto? Dejar los animales todo el tiempo en el mismo cuadro o varios meses en el caso de invernada veranada, o sea, 9 meses en la invernada es pastoreo continuo. ¿Y esto qué problema tiene? Y que vamos debilitando hasta matar a las plantas forrajeras y le dejamos espacio a plantas no forrajeras o en el mejor de los casos. En otros casos dejamos suelo desnudo que se vuela y ya no es el mismo campo que antes. Así que, ¿y por qué hacemos pastoreo continuo? ¿Por qué hacemos pastoreo continuo? Bueno, creo que acá ya entramos en el terreno de las conjeturas. Es porque hay gente que no lo conoce, que no conoce alternativas, hay gente que tiene miedo de que le pase algo si cambia su forma de trabajar, y hay gente que rechaza ideas alternativas casi sistemáticamente. ¿Por qué sucede eso? Bueno, nosotros en esta situación de declinación tan grande no tenemos una buena explicación de por qué seguimos haciendo lo que nos hace mal. Es decir, es que estamos resignados a que todo esto se va a ir, es que no estamos pendientes, hay productores que son ausentistas, o será que no nos importa lo que pase con el capital que estamos administrando, no sé. Ahí ya, todo esto ya de la derecha son conjeturas porque no hay una buena explicación de esto. Y después no podemos dejar fuera del panorama, en algunas zonas hay un descontrol con las poblaciones de guanacos. Y eso no, ¿por qué sucede? Porque hay lentitud o resistencia a, a convertir el guanaco en un recurso, digamos, se lo sigue protegiendo de una manera irracional. eh, y bueno, ¿y eso por qué sucede? Bueno, sucede por la presión de grupos conservacionistas y de la opinión pública, y también porque detrás de esos grupos conservacionistas hay una teoría biológica que tiene fallas graves. O sea, el hecho de, al menos dos voy a mencionar, creer que los guanacos no producen sobrepastoreo porque tienen almohaditas en las patas o porque son nativos, es mentira. Y también creer que, que los herbívoros se autorregulan. Los herbívoros jamás, salvo muy excepcionales casos, las poblaciones de herbívoros, sobre todo los herbívoros de manada, como los guanacos, como cualquier herbívoro, se regulan con los predadores. Con lo cual, si no tengo suficientes predadores, no puedo controlar o no puedo manejar su población. Así que aquí tenemos que, si queremos resolver la desertificación, tenemos que ir a sus causas, y una es la forma en que pastoreamos y la otra es las poblaciones sin control de guanaco. ¿Y qué pasa con la facturación por oveja? Bueno, el hecho de tener sistemas laneros, por ejemplo, todo el norte de Patagonia, digamos, desde el norte de Santa Cruz hasta arriba, son sistemas que se autodenominan laneros digamos, con raza merino que se ha enfocado solamente en la lana en Australia, pero bueno, ese es el merino que tenemos.
que producen muy poca carne, o tenemos todavía en el sur, aunque han cambiado mucho, sistemas que son, digamos, de razas cruza, con finuras de lana de muy poco valor comercial, y se cría, digamos, tenemos sistemas que se han especializado en lana o en carne, cuando en realidad para lograr la máxima facturación hay que facturar por todas las ventanillas. No se puede jugar con semejante ventaja de facturar por una sola. Así que, ¿por qué razón tenemos eso? Bueno, aquí creo que hay un efecto sociológico, presión social, el que saca los pies del plato, las asociaciones de criadores que digamos, ven como una amenaza que el productor busque animales más productivos que no sean los propios. Y por otra parte, la otra causa de la baja facturación por oveja son fundamentalmente deficiencias nutricionales en momentos clave, es decir, ovejas que comen mal, que llegan al servicio en baja condición o llegan al parto en baja condición, entonces pierden los corderos. Y en eso, ¿por qué sucede? Bueno, sucede por el problema de arriba, por la desertificación, tenemos cada vez menos pasto, y si no tengo pasto, la oveja come mal y entonces no logra eh, alimentarse adecuadamente, y por otra parte no hay una costumbre de controlar la condición corporal de los animales, con lo cual si estoy teniendo una deficiencia nutricional importante, no me entero hasta que ya el daño está hecho. Así que después acá en baja facturación por oveja tenemos en algunos casos el problema de la predación. La predación no es general, pero hay zonas donde bravísimo digamos, el impacto de los pumas y los zorros. Hay un aumento en la cantidad de presas, en el sentido de que hay más guanacos y hay menos gente en el campo, así que la presión de cacería baja mucho y hay mucho campo abandonado, 30% que proveen refugios. Así que con eso, digamos, tenemos tasas de mortandad en algunos lugares que son intolerables. Y finalmente el monocultivo ovino, es decir, no tenemos otra actividad que genere ingreso, todo depende de la oveja. Y en esto volvemos al mismo caso de por qué pastoreo continuo. Bueno, desconocimiento, tal vez. No sabemos qué otra cosa podemos hacer. Miedo a fallar. Es cierto que en los 90 se intentaron actividades alternativas y a la mayoría les fue bastante mal. Y bueno, y hay rechazo de ideas alternativas, y esto ha llevado a que el esfuerzo de búsqueda y análisis de alternativas haya sido mínimo. Es decir, no ha habido digamos, un esfuerzo consciente, deliberado, de qué otra cosa pueden hacer los productores para generar un negocio viable. Y esto es más grave en el caso de los pequeños productores. En los casos de los pequeños productores, no tener alternativas de diversificación es realmente letal. Así que yo espero que con esto podamos entender qué es lo que está pasando. Y esto nos lleva a que podemos identificar modelos tecnológicos en Patagonia, al menos tres. Y hagamos un poquito de historia para ver dónde estamos parados. Cuando todos empezamos a trabajar en la Patagonia, en mi caso hace 44 años, eh, estaba solo el modelo tradicional. Y el modelo tradicional tenía la siguiente cartera de tecnologías: pastoreo continuo a carga moderada alta, no se evaluaban los pastizales y no sabían cuánto pasto tenían, se esquilaba después del parto, eran las razas tradicionales, digamos, las razas básicamente merino y corride, con selección visual, ningún sistema de emergencia, o sea, si te caía una nevada, a perder los animales, ni manejo nutricional, y había control de guanacos y predadores mediante cacería. De hecho, las poblaciones de guanacos y pumas estaban muy reducidas. Y ya teníamos el monocultivo instalado en los genes. En en la década del 80, en el INTA se comenzó a trabajar
en el desarrollo de un paquete tecnológico alternativo que comenzó, sí, digamos, a prepararse en los 80, pero se lanzó formalmente a fines de los 80, casi en los 90, y se empezó a aplicar. Y ese paquete decía, bueno, el pastoreo continuo hay que hacerlo, pero con la carga ajustada. Entonces, se empezaron a proponer, empezamos, digo, porque fui parte de esta historia, empezamos a proponer ajustar la carga a la cantidad de pasto disponible. Entonces comenzamos a recomendar cargas moderadas a cargas bajas directamente, algunos campos cargas deliberadamente bajas, y esto se hacía con el ajuste de carga, con el chequeo de pastizales. En esa época aparecieron los métodos, digamos, los distintos INTAs propusieron distintos métodos, pero siempre la idea era la misma, calcular cuánto pasto hay y ajustar la carga. Apareció la esquila preparto, como una práctica que era beneficiosa para el manejo. Y el INTA comenzó a proponer la selección dentro de las razas tradicionales mediante índices. Aparece el provino, básicamente como metodología de métodos de selección de genética cuantitativa. Y se empezó a proponer después de la nevada del 95 sistemas de emergencias, armados especialmente para las nevadas, y aparece la protección del guanaco. Digamos, en el comienzo de los 90 el guanaco pasa a ser una especie protegida y esto digamos, permitió que comience el incremento poblacional de los guanacos, al no poder aprovecharse ni los cueros, eh, ni la fibra, ni la carne, ni nada. Y también se siguió con la cacería de predadores, programas digamos, de promoción de la caza de puma y del zorro. Y el monocultivo siguió intacto porque no nos metimos nunca de lleno con ese problema. ¿Qué pasó con este modelo? Bueno, que básicamente eh, hemos encontrado que si no salimos del pastoreo continuo, aunque bajemos la carga, los campos se siguen degradando y que la recomendación de reducir carga no termina nunca. O sea que tenés 10.000 animales y te digo tenés que tener 9, a los 5 años vengo y te digo tenés que tener 8, y ese cuento no termina nunca porque con los animales todo el tiempo siempre estamos matando una cierta población de plantas y eso es acumulativo y esa muerte de plantas es más rápida que la reposición de plantas, porque la reposición de plantas sucede solamente en años buenos. Así que eh, de lo que vamos a hablar hoy es del modelo regenerativo que comienza en 2008, o sea que es lo más nuevo que hay. Y básicamente esto comenzó dentro de Ovis 21 y básicamente con el manejo holístico. Acá está justo Claudio Pamich, de Montedinero. Montedinero fue la primera estancia que aplicó manejo holístico en el año 2008. Ahí empieza la historia esta. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos pastoreo moderado con carga ajustada, pero con descansos larguísimos. Todos los potreros reciben en cada año un periodo largo de descanso en la época de crecimiento. También se incorporó la planificación financiera, la planificación de la tierra, utilizando Keyline Design, que es una tecnología australiana de manejo de aguas. Mantuvimos la esquila preparto, pero cambiamos la parte de mejora genética a un esquema combinado de selección visual más desvíos esperados de progenie, pero sobre el nuevo concepto del doble propósito, ya vamos a ver esto, o sea que la herramienta genética cambió y la metodología de selección también cambió, y incorporamos lo que en Australia es un programa súper exitoso que se llama LTM, que es Lifetime New Management, conceptos de manejo nutricional por objetivos de condición corporal, y aparece la suplementación estratégica, la posibilidad de alimentar los animales con una idea estratégica para salvar corderos, para aumentar la producción. Y bueno, la propuesta con los guanacos es manejarlos, convertirlos en un recurso. Lamentablemente esto no lo podemos decidir porque depende de las autoridades de fauna, pero
el modelo regenerativo requiere que haya posibilidad de manejar los guanacos, si no es muy difícil. Y se incorporó el uso de perros guardianes para los predadores. Los perros guardianes ingresaron a la región a través de la red Ovis 21, a través de la familia Kusanovich y del trabajo de José Gortázar en Chile, y de ahí empezaron a entrar a toda la región. Hoy están en muchos lugares. No son una panacea porque hay que manejarlos y hay veces que no están las condiciones, pero en muchos lugares han sido muy efectivos para bajar la predación y sin necesidad de matar a los predadores. Y en algunos casos el modelo regenerativo también admite la cacería de predadores en el caso de que los niveles de pérdida sean más allá de un umbral. Y proponemos la diversificación o tenemos el foco puesto en la diversificación, que vamos a ver que ya tenemos algo para diversificar, que vamos a ver en esta charla. Así que acá está el panorama, digamos, uno obviamente que no es tan blanco y negro, pero uno puede entender los tradicionales qué era lo que hacían, los que siguieron nuestras recomendaciones a partir de la década 90, qué es lo que les propusimos, y hoy qué es lo que se está proponiendo en vista del obvio fracaso de lo que se propuso antes. Así que primero tenemos que entender un poquito el negocio vino. Y el negocio, visto conceptualmente, es una cadena que va desde el sol hasta la cuenta bancaria. Esto es, con la lluvia y con la energía solar se produce pasto. Ese pasto con los animales se convierte en producto. Entonces tenemos, el primer paso es la conversión de recursos, de convertir agua y sol en pasto. El segundo paso es convertir el pasto en producto. Y el tercer paso es convertir el producto en dinero. Así que, como toda cadena, siempre tiene un eslabón más débil que el otro, digamos, y siempre está el problema en alguno de estos tres eslabones es más grave que en los otros. Y si queremos analizar el negocio, tenemos que entender que en esta cadena no podemos tener ningún eslabón flojo. Así que, visto de otra manera, que está relacionada con el gráfico anterior, el negocio vino depende de la cantidad de animales que podemos tener, la carga, cuánto produce cada oveja, hablando de oveja madre, si son animales productivos o no, eso nos va a dar el ingreso total. Eh, y el ingreso total, dado que los costos son bastante poco elásticos y fijos, va a determinar después cuál es el resultado de nuestro negocio. Así que nos vamos a enfocar en estas dos cosas, en carga animal y en facturación por oveja, para entender el negocio vino y cómo se puede manejar. Vamos a hablar con la carga primero. Bueno, primero, si yo no sé cuál es la receptividad del campo, es decir, la capacidad, el pasto que produce, ni siquiera puedo arrancar la charla. Pero el tema es, recordando lo de la cadena, acá tenemos tres situaciones. La columna roja es la carga que tengo hoy y la columna verde es cuánto pasto tengo. Entonces aquí tienen tres situaciones. Aquí, por ejemplo, la carga supera al pasto que tenemos. Esto pasó durante mucho tiempo cuando en Patagonia, digamos, siempre tuvimos este problema, más carga de la que el campo aguantaba. En algunos casos, carga y receptividad están parejos, más o menos un poquito. Y acá en este caso tenemos un caso en donde la receptividad es mayor que la carga. Esto hoy se está viendo en campos que han venido a menos, que han perdido stock, que han tenido, que tienen pocos animales o campos que vinieron de las cenizas, que de repente tienen más capacidad que la carga que tienen porque están descapitalizados y no han podido subir la carga. Pero bueno, la primera cosa que tenemos que saber es cuál de estas situaciones estamos y claramente en estas dos primeras, en la uno y en la 2 el eslabón débil es la conversión de recursos. Así que ahí deberíamos poner nuestro foco. Así que, eh, cómo hacemos para, eh,
para resolver eso es lo que viene ahora. Digamos, ¿cómo aumentamos la cantidad de animales? Bueno, hay una que también existe, que es, bueno, aumentemos la superficie. Esto es, salgamos a alquilar campos, compremos otro campo. Esto no lo vamos a tocar en la economía de esta idea, no lo vamos a tocar en esta sesión, pero sí, siempre se puede crecer horizontalmente y si uno tiene capacidad para este tipo de actividad, puede ser que le vaya bien. Hay algunos casos exitosos en Patagonia que han ido creciendo en superficie a medida que van, de alguna manera, defeccionando otros productores, ¿no? Pero la propuesta nuestra claramente es aumentar la receptividad, es decir, che, ¿cómo producimos más pasto? Y aquí hay dos cosas que en la práctica producen más pasto. Una es planificar el pastoreo y dar descansos largos a los potreros, que es lo que hacemos con el manejo holístico. Eso se hace 2 veces al año, sentarse a planificar el pastoreo. El costo es ridículamente bajo. En algunos casos necesitamos más alambrado y más agua. Bueno, ahí ya vamos a hablar de eso, pero bueno, es cambiar la forma que manejamos el pastoreo, es la forma más rápida de aumentar la receptividad y producir más pasto. Y después tenemos lo que llamamos rehabilitación de mallines, manejos de aguas. O sea, obviamente hay mucho mallín en Patagonia que está completamente degradado y que con técnicas que hay hoy de rehabilitación se pueden volver a la vida esos mallines, a volverlos a ser funcionales y son una máquina de producir pasto. Así que por supuesto que está en la escena. Ahora, si yo hago el trabajo de rehabilitación de mallines, pero no planifico el pastoreo, el impacto de estas obras de riego es casi nulo. Y hay un montón de obras de riego tiradas por toda la Patagonia que como se siguen manejando en pastoreo continuo, solo son una manchita verde, porque no están produciendo más pasto, porque el sobrepastoreo ahí es el peor de todos, de todo el campo. Y hay otra idea que no ha prosperado por un tema económico, claramente, que sería, bueno, si yo quiero tener más animales que lo que produce el campo, comprar alimento de afuera. Esta idea la ponemos en rojo porque es una malísima idea. Es decir, si yo no resuelvo el problema de producción de pasto y encima suplemento los animales para sostener una carga que no puede ser sostenida, lo que voy a hacer es terminar el campo. Es decir, los síntomas de que el campo está mal es que la oveja esté flaca, que no produzca, y yo ahora traigo de afuera, gasto plata, le doy de comer y después entonces no siento los síntomas mientras estoy terminando el campo. Así que esta es la estrategia, digamos, que no recomendamos, muy peligrosa, sostener cargas antinaturalmente mediante costos variables, digamos, trayendo alimento a veces de 2.000 kilómetros. Así que, bueno, rápido, estos son vistas nomás. Estamos hablando de que hablamos de regeneración, de cubrir el suelo, de tener más plantas, de aumentar la infiltración, o sea, que el agua ingrese a donde cae, y también estamos hablando de recuperar la biodiversidad, digamos. Acá en todas estas escenas estamos hablando de la misma área ecológica y bueno, digamos, a la izquierda situaciones muy frecuentes, a la derecha lo que podríamos tener. Y bueno, esto, digamos, nos da. Lo más interesante es que lo que hemos aprendido es que la naturaleza es súper generosa, digamos, cuando a los campos les damos el manejo que necesitan, te lo hacen saber rápidamente. Así que bueno, metámonos en la facturación por oveja, que es el otro componente. Así que vamos a echarle un vistazo a esto. Bueno, acá hay que pensar en la oveja. Esto acá son algunas diapositivas que le hemos pedido prestadas al curso de rentabilidad ovina que dan Ricardo Fenton y Juan Marioni, pero creo que es importante concentrarse en el trabajo de la oveja, ¿no es cierto? Hay atributos que son los que tenemos que buscar en la oveja, básicamente la fertilidad, digamos, la tasa reproductiva, la habilidad materna de no perder los corderos,
La eficiencia en la carga tiene que ver con el tamaño, digamos, no tiene que ser demasiado grande la oveja porque ahí podemos tener menos ovejas. ¿Cuántos kilos desteta la oveja en relación a su peso vivo? Deberíamos apuntar a ovejas que desteten más de la mitad de su peso vivo cada año en kilos de cordero. Obviamente, rusticidad, adaptación al medio, capacidad de resistir a eventos extremos como sequías o nevadas, resistencia a parásitos, sobre todo en los lugares más húmedos, y longevidad, de una oveja que sea capaz de dar varios ciclos productivos sin perder productividad. La calidad de la lana, esto es básicamente la finura de la fibra y también otros atributos de calidad, como puede ser el largo, la resistencia a la tracción, la uniformidad y el peso de vellón. Fíjense que en una oveja son todos estos atributos importantes, no hay uno. Y ahora vamos a ir a un poquito a eso. ¿Y qué cosas queremos ver en el cordero? Hay cosas que, esto tiene que estar en la oveja. Las ovejas están todos los años, las vamos a esquilar 5 años, 6 años, 7 años a veces. ¿Qué cosas queremos ver en sus crías? Bueno, en la cría, primero que no se muera. Y esto tiene que ver con la rusticidad, ¿no es cierto? Un cordero que no se muera en las primeras 8 horas porque no tiene capacidad de resistir al frío patagónico. Segundo, que crezca rápido. Digamos, el tema de que crezca rápido nos permite, por ejemplo, en la zona centro y norte, vender un cordero temprano antes que venga el verano seco, que es bravísimo. O sea, un cordero que no se vendió en la costa de Chubut, que no se vendió a fin de noviembre, es muy complicado venderlo hasta el año siguiente. Entonces, tasa de crecimiento es muy importante, resistencia a parásitos y relacionado con tasa de crecimiento, a qué edad podemos encarnerar. ¿Eh? Eh, Aunque no es una práctica que estamos recomendando, hemos tenido algunos productores que han encarnerado a los 7 meses y ha sido posible, o sea que hasta aún en Patagonia, encarnerar a los 7 meses es posible, aunque todavía no estamos en esa etapa. Eh, bueno, rusticidad nuevamente, la conformación, es decir, queremos una carcasa de buena calidad, con buenas masas musculares, con buen engrasamiento, calidad de carne, calidad de lana y kilos de lana. Fíjense la multiplicidad de atributos que hacen a la facturación por oveja, que no son solamente la lana. Así que la facturación por oveja depende de varias cosas. Esta tabla asusta un poquito, pero les cuento qué es. Esto es lo que factura cada oveja madre, o sea que esto incluye la lana de su borrega, de la borrega que la reemplaza, y incluye las ventas de las ovejas de descarte, incluye las ventas, asume que es un modelo de cría que se venden todos los machos. Y acá tenemos un rango de señaladas de 50 a 170, porque esta tabla bueno, 170 no se cumplimenta, pero bueno, un rango de señaladas amplio, 4 pesos de carcasa diferentes, entre 10 y 16 kilos, y el rango de finuras de 19 a 28 micras, incluso se evalúan las lanas, las razas de pelo, ¿sí? Y acá tenemos, digamos, varias finuras posibles de la madre, y 2 pesos de vellón para cada una. Digamos, 2,5, que es más bien el valor promedio que se ve en el campo, y 3,2, que serían realmente pesos de vellón bastante por encima de la media. Así que uno, entrando por estas cosas, puede encontrar más o menos la facturación. Esto está hecho con precios 2024, está actualizado completamente, pero por ejemplo, yo tengo una oveja de 20 micras que tiene un peso de vellón alto de 3,2, y yo tengo una señalada de 70% y una carcasa de 10 kilos, está facturando 53 kilos, $53 por año. Esta sería la zona en donde se mueven las razas laneras normalmente. Digamos, en general vamos a tener que las señaladas están de 70 para abajo y las finuras están entre 19 y 20. La finura de las madres, ¿eh? Los borregos van a estar abajo de eso.
Pero esta es la facturación de la madre, incluyendo el borrego. Si yo me vengo a las razas cruza, ustedes rápidamente pueden notar que para las señaladas habituales hay una caída muy fuerte en facturación por oveja. ¿Sí? Eh, Acá tenemos, por ejemplo, la zona de las cruzas o del doble propósito antiguo, que están entre 70 y 90 de señalada, 26 y 28 micras. Fíjense que hay que tener 16 kilos de carcasa para llegar a $55, que era lo que teníamos con una lanera con 70 de señalada, ¿no? Así que esta es una zona donde la facturación por oveja es muy baja. Fíjense que en el 28 sin lana recién tenemos buenos números de facturación por oveja o comparables cuando llegamos a 130, 150 de señalada. Así que irse para el lado de las carniceras sin tener un sistema productivo que nos permita alcanzar señaladas arriba de 130 es claramente una decisión para perder dinero. Mantener razas doble propósito antiguo, el Corriedale se diseñó en 1800 y pico, cuando en esa época el mercado lanero era completamente distinto al actual. Y como había muchas lanas razas de lana gruesa, 26, 28 era cruza fina, se llamaba fina. Y hoy, en realidad, para estar en el mercado indumentaria, es muy complicado cualquier lana abajo de 22, arriba de 22. Y te diría que para, para indumentaria es de 20 y de 19 para abajo. Entonces, esto quedó mal, no cambió en función de las demandas, y eso el mercado te lo dice porque esta lana va normalmente a alfombras o a aplicaciones de aislación o digamos, aplicaciones menores que no son de indumentaria. Así que no es gratis tomar una decisión de criar eh, este llamado doble propósito. Te va a costar unos cuantos dólares por oveja por esa decisión solamente. Y acá tenemos marcado la zona del doble propósito moderno, que llamamos doble propósito moderno. Y tenemos que tener menos de 20 micras y más de 80 de señalada fácilmente, o sea, lograble todos los años, o casi todos los años. Y esta es la zona en donde en este momento hay solo dos herramientas, son el Duni y el MPM. El MPM está mucho más extendido, tiene mucho más majadas, mucho más volumen y supera claramente al Duni en la calidad de lana. Digamos, en carne son parecidos, en lana no se parecen en nada porque el MPM tiene una calidad por encima del merino promedio y el Duni tiene una calidad por debajo del merino promedio, a tal punto que en Australia es obligatorio identificar los lotes que tienen Duni o cruza con Duni. Así que si miramos acá, esta es una escala de colores que refleja la mayor facturación, el verde oscuro es entre 70 y 80 dólares. Si yo quiero estar en 70, 80 dólares, tengo que estar en este sector, en donde señaladas entre 90 y 110, ¿sí? Buenos pesos de carcasa, por lo menos 14, 12, 14 kilos, y buenos pesos de vellón en la medida de lo posible. Pero si logramos buenos pesos de carcasa, eh, podemos lograr, eh, digamos, 70 dólares con pesos de vellón de 2,5 también. Así que de lo que estamos hablando hoy, cuando hablamos de facturación por oveja, es, tenemos que tener la mayor cantidad de pasto posible para poder tener la mayor cantidad de animales posibles, pero si querés maximizar tu negocio, el animal tiene que convertir ese pasto en la mayor cantidad de dólares posible. Y acá estamos hablando de esa conversión. Y lo estamos haciendo despojados de cualquier análisis emocional. Acá esto no es en contra de nada ni de nadie. Cada raza o genotipo tuvo un rol en algún momento de la historia. En este momento, la supervivencia de los productores depende de tomar decisiones empresariales, no decisiones emotivas o
a favor de esto, en contra de esto, es, che, ¿cuál es el negocio que tenemos? Bueno, tenemos este negocio que se desarrolló a partir de una iniciativa de, digamos, de productores patagónicos. Es decir, esto no es una cosa que vino una empresa de afuera a vendernos el producto. Digamos, esto, el MPM, por ejemplo, lo trajo Ricardo Fenton de Australia con un joint venture, con una cabaña de punta. O sea, es una iniciativa y un esfuerzo muy grande y esto está disponible hoy para cualquier productor que quiera mejorar su majada. De hecho, los remates de MPM son los mejores remates de Hacienda, digamos, de mejores precios y mejores porcentajes de ventas desde hace muchos años ya. Así que si nosotros hacemos en el sistema lanero, cuál es el margen de mejora para distintos atributos, vamos a ver que el potencial de mejora acá está puesto, por ejemplo, en vez de tener 9% de mortandad, podríamos tener 3, en vez de 10 kilos de carcasa, en muchos casos se puede tener 16. Este es el potencial. En destete se puede tener bastante más, ahora voy a mostrar algunos casos, pero jugando con estas variables de a una, y encontramos que el factor que más impacto tiene en los sistemas laneros es el porcentaje de destete. Claramente, un tercio de la mejora posible viene de aumentar la señalada. Después viene el peso de vellón y después viene el tema de los kilos de carcasa. Después viene la finura y el porcentaje de mortandad. Igual, esto es todo un paquete. Y cuando hablamos del paquete, si por cada 1.000 ovejas, la raza lanera factura unos $36.000. Esto está hecho con otro modelo y tiene precios un poco diferentes a los que vamos a usar en el cálculo, pero a fines comparativos, de $37.000, cambiando a doble propósito, nos vamos a $55.000 de ingreso por cada 1.000 madres. Y si combinamos con el efecto de aumentar la carga, es decir, en vez de 1.000 ovejas, poder tener 1.400. Si aumentamos 40% la carga, que eso lo hacemos con un manejo eh, holístico, nos vamos a $80.000. Es decir, que podemos duplicar la facturación por cada 1.000 ovejas. Y en el sistema de cruza cambia la relación porque hay un efecto muy fuerte de la finura, es decir, pasar de una finura de 26 a una de 19, como han hecho varios predios en la zona de Río Gallegos, bueno, eso tiene un impacto muy fuerte, pero también, y bueno, el margen de mejora, digamos, el promedio de la raza cruza anda en 83%, el potencial de mejora es mucho menor que en las razas laneras. Y bueno, acá los pesos de carcasa están un poco bajos, se podrían aumentar más, pero bueno, en este análisis de las variables de a una, hay mucho peso de las variables laneras en las razas cruza, como es lógico, porque ese es su punto más débil, ¿no es cierto? Y en la carne hay una mejora importante. Acá el peso de carcasa podría aumentar más. Pero bueno, volviendo, hoy 1.000 ovejas raza cruza facturan 32.000, $33.000. Y pasando a un doble propósito nos vamos a $54.000. Y si aumentamos la carga nos podemos ir con más pasto, nos podemos ir a $70.000 para lo que hoy al origen tenía 1.000 ovejas. Hay un par de elementos que también tenemos que agregar que tiene que ver con el modelo regenerativo. Una que es el concepto de bienestar animal, que tiene que ver con cómo trabajamos los animales, las condiciones de los operarios, las instalaciones, la experiencia que tiene el manejo libre de estrés de los animales, y crear un ámbito de trabajo en donde digamos, no haya maltrato ni de los animales ni de las personas, y revisar todos los procedimientos de intervención animal. Esto es lo que se llama RWS. Hay un protocolo, Responsible Wool Standard, que un productor puede certificar y de esa manera proveer digamos, una lana certificada RWS que tiene un mayor valor en el mercado por la preocupación que hay
por la preocupación que hay por el tema de bienestar animal. Nosotros desde el año 2012 en Ovis estamos exportando lanas regenerativas que incluyen RWS en su descripción, pero también está evaluada el tema, la condición de regenerativo con el EOB o el estándar GRAS, digamos, que nos permite definir si un campo está regenerando su tierra o no. Hoy estamos exportando a Estados Unidos lanas regenerativas desde hace 12 años con un leve sobreprecio, digamos, no es un sobreprecio muy llamativo, pero sí es un sobreprecio al fin, digamos, que paga los costos de certificar y queda una pequeña moneda ahí. Así que bueno, tengo que ir un poquito más rápido. Eh, la, digamos, podemos mejorar nuestras capacidades comerciales con este posicionamiento, con la diferenciación de las lanas. Y el otro tema inherente al modelo regenerativo es que a medida que nosotros mejoramos el manejo, podemos secuestrar carbono en el suelo. Es decir, el carbono en el suelo viene del crecimiento de las plantas, viene de la fotosíntesis. Si yo mejoro el manejo, comienzo a secuestrar carbono y bueno, en Patagonia tenemos un programa que se lanzó a fines del 22, pero bueno, está todavía en fase de validación en Berra, en donde los productores pueden ingresar y yo les voy a contar un poco qué significa este programa y qué oportunidad representa. Este programa se está haciendo en sociedad con Native, que es una empresa de Estados Unidos, y con Roots, que es una compañía que se creó para programas de carbono y otros servicios ambientales y que trabaja en total integración con OBIS 21. Así que, ¿qué es el programa POA? Bueno, es un proyecto agrupado, significa que los campos que ingresan trabajan como grupo, no es un tema de campos individuales. Se busca que llegue a 2 millones de hectáreas en la Patagonia. Se certifica con la certificadora más importante que hay hoy en el planeta, que es Berra. Ahí está el número de registro del programa. Lo que se genera en el programa son lo que se llaman BCU, que son como un crédito de carbono, es decir, una tonelada de dióxido de carbono secuestrado genera un BCU. La metodología es la metodología 26 de Berra, que aplica a suelos degradados, zonas desérticas. Eh, ¿Cómo se sabe cuánto carbono? Bueno, hay una combinación de mediciones en terreno del stock de carbono y se usa un modelo predictivo que fue calibrado. Y la principal intervención del programa es aplicar manejo holístico. ¿Mm? Así que en este momento, este programa, como está en su primera fase, solo trabaja con productores más grandes que 5.000 hectáreas. Esto es temporario, es nuestro debut en el mercado y había que simplificar la gestión, pero obviamente que esto tiene que llegar a todos los tamaños de productores. Así que, ¿qué, qué beneficios tiene el programa? Bueno, el programa financia toda la parte de asistencia técnica y monitoreo, financia la capacitación del productor y tiene un sistema de preventa de créditos que permite financiar al productor para, digamos, adaptar la infraestructura del campo. Es decir, esto es las necesidades de subdivisiones y de alambres. Esto da unos $12 por hectárea No, lo hasta apagan a los veces porque... 144.000. Ahí podemos mutear, por favor. Si no Eh, encuentro quién es, por favor, bueno, mutense. así que este programa tiene una inversión de 13 millones de dólares que van a ser destinados a la Patagonia a financiar programas, planes de la tierra de productores que quieren hacer manejo holístico. Es una inversión muy importante y son preventas, es decir, no es un crédito, no es una deuda. Así que esto funciona así. Por ejemplo, un productor que pide $90.000 los recibe durante 3 años, porque esto es a medida que va haciendo las obras, o sea, esto se va certificando semestralmente, va recibiendo este fondo. Él lo que hizo fue vender créditos.
Cuando se empiezan a emitir créditos, él tiene que devolver lo que recibió. Por ejemplo, $90.000 se convierten a 25.714 créditos, así que cuando viene la primera verificación o la segunda, lo que haga falta, esos créditos se los lleva el que refinanció, y una vez que eso sucedió, ya el productor es un socio del programa y participa de la venta de los créditos. Así que esto permite que los productores eh, se conviertan en proveedores de servicios ambientales, y esta es una primera diversificación, porque en este mercado no interesa mucho qué está pasando con el mercado lanero o con el mercado de la carne, es un mercado independiente. Así que fíjense que esta es una opción en donde una persona que quiere cambiar su sistema de manejo tiene financiada la asistencia técnica, el monitoreo y la reparación o la adaptación de la infraestructura en condiciones en las que no se endeuda, sino que es socio de un programa. Así que, ¿cómo se hace una vez que entramos en lo que llaman periodo vintage? Cuando ya terminó la parte de la construcción y el productor es socio, el productor se lleva el 65% de la venta de los créditos. El otro 35 es el que es la retribución de todos los que intervenimos para que esto suceda. Digamos, que hace años, hace 3 años que estamos trabajando todavía sin cobrar un peso de esto. Así que bueno, la retribución de los desarrolladores del proyecto y los socios en terreno sale de este 35. Así que tengo que avanzar rápido, pero el modelo regenerativo, por si no quedó claro, tiene una lógica de tener más ovejas y otros herbívoros, no menos, y esto cambia completamente la lógica anterior. Acá entonces estamos hablando de planificar el pastoreo, incorporar vacunos, no tuvimos tiempo a hablar de esto, rehabilitar mallines, manejar los guanacos, más facturación por oveja, genética doble propósito, manejo nutricional por objetivos, los perros guardianes como ayuda para controlar predadores, bienestar animal. Los animales que son bien tratados producen más, esto está totalmente demostrado. Diferenciar los productos regenerativos, y acá tenemos, hoy ya las lanas se venden, falta armar un negocio con las carnes y los cueros, y finalmente vender los servicios ambientales, medir los resultados y participar de programas de carbono. Ahí está, en una síntesis, todo el paquete. Por supuesto que uno puede tomar pedacitos, puede decir, bueno, a mí me interesa solamente el plan de pastoreo, o solo la genética, o solo los perros, pero claramente, como este problema es tan complejo, tomar un pedacito generalmente deja fuera cosas grandes. Así que no recomendamos eh, tomar un pedacito. Recomendamos tomar el paquete completo y entenderlo y aplicarlo total. Así que bueno, ahora vamos a ir a la parte que preparó Maximiliano Haddad. Metodológicamente son precios de la zafra actual en dólares oficiales. Los precios están basados en los informes del INTA, de Prolana y el informe de carne. Los indicadores de mejora se basan en casos reales de la red OBIS, o sea, ninguno de los valores que estamos poniendo para los cálculos económicos son surgidos de un modelo o de una suposición, son valores totalmente reales. Los valores en estos cálculos son todos promedio, es decir, no estamos poniendo ni los valores máximos, ni estamos considerando una situación de una sequía, por ejemplo. Puede ser que los valores sean todos más bajos. No hemos podido jugar con la variabilidad climática en este análisis, es muy estático, es solo para el promedio. Eh, y estamos evaluando el modelo regenerativo completo, es decir, todo el paquete, no estamos separando los efectos. Y hemos dejado fuera del análisis las posibles diversificaciones, por ejemplo, poner vacas o la ampliación de superficie, alquilar el campo al lado. Esas cosas quedaron afuera. Acá tienen una lista de predios que nos generaron información de cuál es el impacto de todo el paquete, ¿sí? Hay más predios, estos son los que tenemos los datos disponibles que los hemos usado para calcular los impactos. Así que bueno, en el modelo perdón, acá tengo algunos casos, voy rápido, pero fíjense las señaladas de algunos de estos casos. Este es nuestro campo récord, la Elvira, acá cerca de Esquel.
tiene unas condiciones ambientales muy favorables, mucho mallín y buen clima en parición, y eso y un buen manejo, obviamente, permite que vengan señalando consistentemente arriba de 120%. Hace más de 5 años que no bajan de 120%, con lo cual no fue de casualidad. Después, bueno, tenemos zona de Río Gallegos, 80, casi 90, acá también 87, esto es por un año, 95, todo esto es zona Río Gallegos. Fíjense los pesos promedio de los corderos, 14 kilos, acá 13 kilos, 14 kilos, 13 kilos a los 90 días. O sea, tenemos pesos de vellón, pesos de carcasa altos, señaladas altas. Esto es en San Julián, esto es en la zona de San Julián, 19 micras y 90, casi 90 de señalada. Esto es en Deseado, 19 micras, 90 de señalada. Es un año, obviamente en años secos esto no sucedió, simplemente es para que vean que de los números que estamos a mostrar ahora, no son números en el aire, son casos reales y esto lo hemos documentado durante años, ¿no? Durante muchos años. Así que bueno, este es el caso del minifundista, ¿se acuerdan? De Río Negro, 300 ovejas de esquila. Bueno, esto es la receptividad y esta es la carga actual. Hoy no tiene ovejas suficientes para su campo actual, pero ustedes ven cómo se espera que aumente la receptividad y cómo él va a ir aumentando la carga por detrás de ese aumento de receptividad. Y acá en azul ven el índice de salud ecológica, que hoy es de -40 y vamos a por lo menos llegar a 15 en 10 años, a 15 puntos positivos. Esta es la evolución ecológica. Acá tenemos los ingresos. Esto es simulando que él entra en POA. eh, en POA empieza a recibir la plata para hacer los alambres. Por eso es que recibe fondos en los 3 primeros años, que son bastante más grandes que su propia facturación. Después, fíjense cómo empieza a aumentar la facturación de lana y carne. Aumenta mucho la carne sobre el final, cuando ya cambia bastante la genética y tiene una dotación de pasto mejor para producir más carne. Entonces acá aumenta su venta, aparte aquí estaba reteniendo Hacienda, cuando logra el stock que puede tener, entonces comienza a vender más carne y acá vemos fíjense en la facturación, la carne y la lana, cómo cambia el porcentaje y acá ya tenemos el campo vendiendo créditos de carbono. Si vamos al flujo de fondos incremental, o sea, comparado con lo que había al comienzo, cómo cambia el flujo de fondos, o sea, ingreso menos gastos, podemos ver que de perder $10.600 por año, va perdiendo cada vez menos, en el quinto año queda empatado con respecto a lo que tenía, y ya cuando empieza a vender créditos de carbono, ya empieza a tener $40.000 más que antes, menos de los 10.000 de pérdida, tiene $34.000. ¿Qué podemos decir? Que tiene un flujo de fondos que es 5 veces más alto que el que tenía al comenzar y hemos pasado de un productor inviable que hoy está en el campo porque ama su tierra, porque es su estilo de vida, pero no porque le va bien, a un productor viable que puede mantener una familia en ese campo y que puede hacer que ese campo luzca mucho mejor que lo que luce hoy. Vamos al caso B, es un caso ya mediano, 15.000 hectáreas. Acá vemos cómo hoy, fíjense que arranca con una carga más alta que su receptividad, arranca con un problema digamos, de eslabón débil, conversión de recursos, pero digamos, la receptividad, que es la barra verde, va aumentando hasta que en algún momento, en el año 3 se empatan oferta y demanda y después comienza a tener siempre un buffer, un poco más de pasto del que demanda para poder aguantar si de repente viene una sequía. Hay que tener un poco de espalda, porque si uno fuera aumentando la carga en paralelo al aumento de receptividad, bueno, cuando venga la seca, el sogazo va a ser muy fuerte. Así que aquí tenemos que mantenemos un buffer y estamos
asumiendo que se estabiliza a partir del sexto año. Esto no lo sabemos muy bien. Puede ser que no se estabilice, que siga mejorando, pero bueno, acá tenemos qué pasa y el índice de salud arranca desde -30 y terminamos en 20 puntos, una zona un poquito más productiva que la del caso anterior. Y acá vemos cómo están los ingresos. Rápidamente, el programa de carbono aportando, esto va directo a infraestructura, el productor no lo va a poder usar, pero bueno, aportando ese dinero para apoyar la construcción de, las, de la infraestructura. Y ahí hay un año de transición y ya aquí, como es más productivo, la devolución de esta preventa termina antes y entonces en el quinto año ya está cobrando créditos de carbono. Así que si vamos al flujo de fondos incremental, eh, los dos primeros años no hay cambio con respecto a cómo estaba, pero tampoco está peor. Y después, digamos, cuando entra a vender crédito de carbono, o sea, estamos, acá ya estamos $17.000 por encima de la situación original. Este era un campo que ganaba $11.000 por año, ¿recuerdan? Bueno, ahora está ganando 27 en este caso, ya triplicó. Antes del carbono ya triplicó su flujo de fondos y cuando entra el carbono, bueno, los números se vuelven, o sea, ya un campo eh, que gana $100.000 por año, ya estamos hablando de una empresita, ¿no? De algo que funciona, que tiene capacidad de invertir, que puede brindar calidad de vida, que puede darle más grados de libertad. O sea, es otro mundo, es otro mundo. Y estamos hablando de multiplicar por 9 el flujo de fondos de este campo. Vamos al tercer caso. Este era un campo de 25.000 hectáreas en la zona de Gallegos, en la estepa magallánica seca. Tiene también un poquito más de carga que lo que aguanta el campo. Ya en el primer año se nivelan y ya en el segundo año empieza a aumentar la carga acompañando el aumento de producción de pasto y se estabiliza, empezó con 6.600 ovejas y se estabiliza en unas 8.000 y pico, con un aumento del ICE hasta 40 puntos. O sea, aquí pueden ver, arranca de 10, no arranca de negativo, porque esta zona es mejor, y alcanza puntos más altos, por ejemplo, puede alcanzar 40 puntos promedio ya a partir del séptimo año. Así que esta es la regeneración vista en números de carga, receptividad, índice de salud. Y acá vemos qué pasa con los ingresos. Acá tenemos cómo es la composición de ingresos. Esto sería una majada doble propósito antiguo, digamos, raza cruza, factura 200 y pico mil dólares, eh, perdón, factura casi $200.000, de los cuales la mayor parte es carne más que lana. Y acá pueden ver que en este el proceso es de aumento del valor de la lana, aumento de la producción de carne y ya en el año 4 empieza a cobrar crédito de carbono, con lo cual estamos teniendo en el flujo de fondos, antes tenía $41.000 de resultado operativo después de impuestos y ahora fíjense que rápidamente adicionamos hasta $350.000 a los 40.000 que tenía antes. O sea, multiplicamos por 9 el flujo de fondos de este predio. Suena, suena demasiado bueno. Esto está hecho con un precio de carbono de $15, así que el 65% de $15 por cada tonelada emitida, digamos, verificada, es un montón de dinero. Nadie espera que el mercado de lana o de carne aumente demasiado en el futuro, pero sí hay pronósticos de que el mercado de carbono puede llegar a aumentar mucho. Obvio que depende de la economía mundial, pero también de la urgencia que va a haber por alcanzar carbono neutralidad en las empresas, básicamente de los países desarrollados. Así que esto es perfectamente posible y por otra parte no conocemos ninguna alternativa mejor todavía, sino ya la estaríamos proponiendo. Así que yo creo que esto ha sido muy rápido y pido disculpas porque traté de meter todo acá. Nos quedan unos pocos minutos.
los que quieran saber más sobre el manejo holístico, este, tenemos en la escuela una especialización que empieza en agosto. Hay una para Patagonia, especialmente. Tenemos un curso de rentabilidad ovina que es fantástico, que lo da Ricardo Fenton con Juan Marioni. Yo creo que si les gustó esto, ese curso no se lo pueden perder. Tenemos los nodos de Ovis, el programa Macerre, en Patagonia. Tenemos nodo en Río Negro, en Chubut y en Santa Cruz. Y si les interesa lo de los programas de carbono, bueno, a comunicarse con Roots también. Para la parte de la escuela, ahí está el teléfono de Agustín Milanesio, que es el comercial de la escuela, les puede asesorar y ayudar para inscribirse. Los cursos justo estamos abiertas las inscripciones, así que eso puede ser de interés. Y así que ya cerro con esto. La verdad es que necesitamos entender que los modelos tradicional y TME son inviables para productores medianos y pequeños, con lo cual querer reeditarlos, querer sostenerlos sin cambiar es una estrategia suicida y es una estrategia de atender los síntomas de los problemas en lugar de las causas. Esto es lo que pasó fundamentalmente con la ley ovina. Digamos, se basaba básicamente en sostener un modelo inviable. Y ni 20 años de ley ovina cambiaron ese destino, porque nunca estuvimos ni cerca de atender las causas que hemos enunciado en esta charla. La situación de la ganadería patagónica no se va a resolver sin un abordaje integral, sin un abordaje holístico y atendiendo todos los componentes. Cuando uno escucha que el problema son los guanacos, y ese es el único problema. O el problema son los predadores, ese es el único problema. O la sequía. Bueno, estamos simplificando y estamos errándole al diagnóstico, con lo cual es muy difícil salir de esta situación. Por otra parte, quiero destacar los programas de carbono generan un escenario absolutamente nuevo en donde, bueno, se puede financiar el desarrollo de los predios, se puede financiar la asistencia técnica y luego, cuando generan ingresos, permiten alcanzar la viabilidad económica, ecológica y social, aún en el caso de los productores más pequeños que se consideraban que no tenían solución, que no tenían solución. Durante décadas he escuchado los productores pequeños los tiene que atender acción social porque no tienen solución económica. ¡Qué miopía! Qué miopía. Los pequeños, o sea, lo que, digamos, como diría yo el Salatín, no existen campos pequeños o campos pobres. Lo que hay es una enorme constipación de la imaginación. Así que todos los campos tienen alguna solución si dejamos de pensar que no tienen solución. Así que lo que hemos presentado acá son resultados de productores como ustedes o de técnicos como ustedes. No estamos hablando de modelos en el aire, ¿sí? Y la otra cosa también para reflexionar, cuanto más complicado se ponga, cuanto peores sean las condiciones externas, más urgencia existe para cambiar el modelo. Es decir, esta idea de que tenemos todo el tiempo del mundo es un error grave. Si vienen sequías peores, lo peor que podemos hacer es seguir con el pastoreo continuo. Si caen los precios, si la economía mundial se afecta por el cambio climático, por las guerras, cuanto más pobres sean las condiciones, más necesidad de salir rajando del modelo inviable. Así que la peor decisión que podemos tomar como empresarios es no hacer nada y descartar soluciones disponibles. Si hay algo que aumenta el riesgo, si hay alguien que odia el riesgo, lo peor que puede hacer es ignorar los problemas que hay y no hacer nada para encontrar una solución. Así que bueno, todo esto que tenemos acá eh, surgió, digamos, yo estoy hablando con ustedes, pero esto surgió gracias a una singular contribución de Ricardo Fenton y Wallace O'Connor. Es injusto mencionar solo a ellos dos, pero no, era una lista muy grande. Pero ellos dos hicieron una contribución singular y después, bueno, todos los profesionales y los productores de la red OS 21, acá algunos de ellos están escuchando esta charla,
Todos aprendimos junto con ellos, con sus éxitos y sus errores durante estos 21 años, y lo que hoy estamos proponiendo se hizo gracias a la confianza que ellos tuvieron, así que quiero agradecerlo públicamente. Y finalmente, muchas gracias a todos ustedes por haber prestado atención a esta presentación. Creo que nos quedan unos minutos, Gaby, para preguntas y Sí, para... sí, Dejo sí, de dale. compartir. Gracias, Pablo. Había hoy preguntas desde hoy. Si querés, Fede Sorensón, si todavía andas por ahí, por el tema de cómo se hizo el cálculo del valor de la tierra o el costo de oportunidad, por ahí para aclarar eso. Y después, si quieren, levanten la mano o dejen por el chat el pedido de palabra y eh, vamos haciendo una ronda. Buen día, Gaby. Fede, Buen día, Pablo. gracias. Buen Muchas día, gracias. Fede. No, Buen día. el cálculo este no tiene puesto el costo de oportunidad de la tierra, si no sería peor. Eh, no se Gracias. ha hecho. Es un mercado poco transparente, el mercado de la tierra en Patagonia. Se podría poner el valor de un alquiler, pero ahí reventaría todo. Es decir, en campo alquilado, estos sería mucho peor. Digamos, el único campo que se puede alquilar y que haga una renta tiene que ser con extensiones y con capacidades muy grandes. O sea, alquilar campo de 6.000 ovejas para arriba, si no, te fundís. Es común el alquiler de ese tipo de campos allá o normalmente son los Y dueños los que hay alguna producen? gente que ha alquilado mucho. Obviamente que esto que yo presenté cambia la perspectiva. Capaz que podría salir a alquilar campos hoy con esta información que acabo de presentar, pero los alquileres que hoy hay son en general a base a lana, se hacen en kilos de lana y en un campo pequeño, bueno, hay que hacer un buen arreglo. Por ahí un campo que está abandonado lo conseguís con un alquiler barato, pero no, la verdad que hacía mucho ruido en los cálculos poner eso. Buenísimo. Gracias por atenderlo. Muy buena iniciativa presentar números. Es algo que a lo que nos gusta. Así que felicitaciones y muy clara la presentación. Gracias, Fede. Tengo acá otra pregunta. ¿Cuánto del 9X que presentaste en el último campo es de pago por servicios? Y en el último campo, bueno, ahora puedo volver, pero sí, más o menos la mitad. O sea, los servicios ambientales te duplican el campo, pero sin un costo incremental, porque el costo está todo asignado a la producción. Em, Había una pregunta hoy de tema guanacos, pero creo que la persona que la hizo ya se fue. Tengo otra acá. En este modelo de negocio, ¿qué tan compatible o necesario es la utilización de bioestimulantes para pasturas, al igual que prebióticos y probióticos como suplemento no alimenticio para el ganado? Bueno, este es un tema en donde puedo hablar de teorías, porque no tenemos buenos datos de campo. Sí, claramente hay muchas zonas de Patagonia en donde hay deficiencias proteínas y minerales en el periodo invernal, a veces en el periodo estival, y la verdad es que el uso de, sobre todo de estimulantes ruminales, se ha hecho, hay muchos productores que lo han probado, pero no midieron los resultados. Es como que nos falta dar una vuelta de rosca ahí. Está dentro del mapa, en los lugares donde sea necesario usar, por ejemplo, bloques o sales minerales. No hemos, los que lo han probado tampoco han encontrado un gran cambio. Esto, si tenemos, por ejemplo, buena cantidad de pastos cortos en el campo, los pastos cortos, eh, los pastos cortos mantienen un contenido proteico bastante alto en invierno, entonces de repente no están las respuestas. Pero en algunos pastizales que sí son claramente deficientes de proteínas, este, yo creo que puede haber un margen de respuesta, pero la respuesta corta es no está medido. Gracias, Pablo. No tengo en el chat más preguntas. Si alguien tiene algo, puede abrir micrófono. La próxima sesión. Bueno, la próxima sesión es el viernes que viene, a la misma hora por el mismo canal para hablar de cría vacuna. Está Adrián también por ahí, Adrián Soler.
Eh, ¿Alguien más que tenga alguna consulta o alguna reflexión que quiera compartir? Perdón, yo me quería anotar en la del próximo viernes, pero no pude. No sé si me puedo conectar igual, me lo mandan igual al link Sí. para poderme conectar. Sí, sí, deberías poder anotarte, pero sí, te podés sumar y cualquier cosa escribinos si no te llega el link. Bueno, bueno, bárbaro. Muchas Dale, gracias. gracias. Sí, yo Fede, quisiera, ah, perdón. dale, Carlos, dale y después le paso a Fede. Bueno, Pablo, como siempre, sos un tipo extremadamente muy claro, pero te quiero hacer una pequeña observación. Me gustaría que cambies la terminología de pequeño productor, porque no existe el pequeño productor en mi cabeza hace mucho tiempo. Sí por el productor de baja escala, porque lo pequeño lo tenemos acá. Nada más. El resto, excelente, papucho. No, Carlos, Gracias. coincido totalmente. En realidad, pequeño productor es la nomenclatura que se ha usado, a la cual yo tampoco adhiero. Acepto tu observación, pero yo no adhiero a eso. Lo dije, no hay campos pequeños, lo que hay es constipación de la imaginación. No, no hay, no es la terminología. Aparte, no me gusta cuando se hace esa segmentación. Así que sí, disculpa si no se entendió bien, que justamente queremos salir de ahí. Sí, Te agradezco mucho. Un abrazo, mi viejo querido. gracias a vos. Sí, Fede, entonces si era eso, sí, es el mismo link. Después avanzo entonces con un par de cositas que aparecieron acá. En las imágenes tomadas, el antes y el después, ¿cuánto tiempo hay entre las fotos, Pablo? Esas fotos no son exactamente antes y después, comparan dos situaciones diferentes. Tenemos fotos de antes y después también, pero no las puse en esta presentación. Pero digamos que para ver un cambio tan dramático se necesitan 4, 5, a veces 10 años, pero sucede en un plazo menor a una década, digamos. Em, Nosotros, yo tengo en otras charlas unas fotos del monte en Río Negro. El monte de Río Negro es espectacular. En 4 años se tapa todo de pasto entre medio de las matas, de las jarillas, y es una locura. Eso es muy rápido. La costa de Chubut se llena de flechilla, muy rápido. O sea, hay algunos ambientes que son, en 2, 3 años no los conoces. Y hay otros que son duros, hay otros que, eh, digamos que hay que tener más paciencia. Tengo una pregunta acá de que como entraron tarde, no escuchó cómo nos manejamos con el tema de los guanacos. Creo que por ahí vale una aclaración tema guanacos, Pablo, porque hoy también había una consulta como que cuál era la propuesta que, viste, haciendo una referencia a lo de la matanza de elefantes de Alan, etcétera, y a la competencia con el ganado ovino y a cómo nos estamos manejando. Por ahí habría que Sí. hacer ahí un pequeño aclaración de lo que decías. Sí, bueno, el tema es en en ecología o en biología no existen herbívoros sin predadores. Los predadores generan dos cosas muy importantes. Uno es el control de la población, o sea, evitar que una población aumente. Y los herbívoros tienen una estrategia de crecimiento que es aumentan hasta que hay un crash poblacional si no hay predadores. O sea, aumentan hasta que destruyen el ambiente, entonces después colapsan. Y hoy el rol depredador con la protección no lo cumple nadie. Durante 12.000 años, el principal predador de los guanacos eran los aborígenes, digamos, los pueblos originarios vivieron del guanaco y cazaron guanacos y vivieron de eso. Después los pobladores los mataban porque competían con la oveja o chulengueaban y vendían los cueros. Y desde la protección no hay una cantidad suficiente de guanacos, de depredadores, para controlar naturalmente esas poblaciones de guanacos. Lo que haría, lo que indicaría la teoría ecológica es que necesitamos ocupar nosotros el rol de predadores. Es decir, el rol de predadores dos, perdón, controlar la población y hacer que se muevan. Los guanacos hoy se quedan estáticos en cada lugar porque nadie los corre, tienen agua,
porque como hay que darle agua a las ovejas, toman agua ahí. Entonces tenés poblaciones estáticas de guanaco que son tan degradantes, degradan tanto como las ovejas. Es mentira que no degradan. Entonces, algo hay que hacer. Yo creo que lo racional es que esté autorizada la extracción de guanacos, que se pueda aprovechar, o sea, solamente a alguien que tiene una patología, un animal de carne magra, agradable y una fibra de 13 micras puede ser un problema. O sea, tenemos que estar muy enfermos para pensar que es un problema tener un animal de esas características. Nosotros lo que pasa es que con la protección lo hemos convertido en las vacas de la India. Y no es, ese no es el manejo de una población de herbívoros silvestres sin predadores. Tenemos que controlarlos y tenemos que convertirlos en recursos. O sea, el control del guanaco tiene que generar productos que puedan pagar el esfuerzo de controlarlos y que le genere un ingreso al productor, al que hace la cacería, al, no sé, a las personas involucradas, a la industria que los procesa, a la industria de la fibra. Pero bueno, aquí el problema es que las direcciones de fauna no se animan a enfrentar la presión social de las organizaciones conservacionistas y de la prensa, que toman como una barbaridad que se casen los guanacos. Y bueno, y la posición de considerarlos plaga que se ha escuchado por parte de algunos productores también es extrema y está muy mal. Es decir, no son una plaga, son un recurso que no sabemos explotar. Entonces hay que cambiar esa mirada y tener programas de manejo de guanaco que realmente le estén en relación al tamaño de la población. Hoy en Santa Cruz autorizaron cazar, no sé, 2.000 guanacos, 5.000 guanacos, hay como 2 millones. No le haces ni cosquillas a esa población con esa extracción. Así que bueno, y en la medida que haya cacería, vamos a tener guanacos más ariscos, que es lo que no tenemos hoy. Tenemos guanacos que no se asustan con nada. Em, Tengo acá una pregunta, dos preguntas en el chat. Después te doy la palabra, Carlos. Tengo, hola Eduardo, ¿cómo andás? Pregunta si los ingresos por servicios ambientales presentados, ¿qué precio toman en la proyección a 10 años? Maxi, creo que ahí vos calculaste un pequeño aumento de precio, ¿no? Sí, están proyectados, inician con 15 y se proyectan a 17 a 10 años. Es muy cauteloso, ¿no? Muy cauteloso el aumento, sí, porque en realidad hoy ya hay transacciones a $20 y hay las proyecciones que hay para 2030 es que va a estar alrededor de $40 y las petroleras hacen sus cuentas de, digamos, de cuál es el costo que van a tener que pagar en 2050, lo ponen en $100 la tonelada. Así que la tendencia es a la alza con los estornudos y gripes que se agarra la economía, de repente se frena los mercados porque está pasando lo que está pasando en Medio Oriente o lo que sea, pero en general, si lo miramos como una tendencia a largo plazo, antes los créditos de carbono valían $3. Cuando nosotros empezamos a hacer cuentas eran $3 y hoy estamos hablando de 15 y nos parece poco. Em, Hola, hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Pablo? Nos hemos conocido en Fortín Chacabuco, este, muy completa y recontra clara la exposición. Así que muy agradecido. Evidentemente que el precio ese que han puesto de $17 en esta proyección a 10 años es bajísimo, ¿no? Es Ujú. decir, que cuando nosotros analizamos los ingresos, esto que se está hablando del doble va a ser muchísimo más, ¿no? Sí, señor. gracias, Eduardo. Tiene la palabra Miguel Ángel García ahora y después Carlos, que está ahí con la mano también levantada. ¿Querés Sí, abrir? bueno, Eso. buenos días. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Soy tal? Miguel ¿Cómo estás? Caco. Sí, ¿qué tal? Quería, quería preguntarte si hay alguna posibilidad, porque acá en el norte, eh, como yo, hay varios productores que también tienen ovejas y generalmente no nos rinde
creo que lo hacemos quisiera yo hacerlo como para tener un flujo de dinero, ya que hacemos bovinos, pero tenemos esas ovejas que no conocemos el manejo que le podríamos dar acá, no solo teniendo en cuenta el forraje o el pasto, sino cómo se podría encarar la crianza, que no, yo por ejemplo no tengo idea de cuál es el momento óptimo del destete, de las pariciones, en fin, todos los detalles, cómo se armaría un sistema productivo en cuanto a corrales, mangas, etcétera, que creo que no he visto en los campos acá, ni conozco gente que tiene que esté bien organizado en ese sentido. Sí, Miguel, ¿qué tal? Gusto verte. No, en el norte estamos complicados en ese sentido. Creo que el lugar más cercano que tenés con algo de ganadería ovina organizada es Corrientes, donde quedan todavía majadas comerciales. Ahí creo que hay cosas que se pueden ver en Corrientes, pero digamos, todos los criterios para un buen manejo ganadero, ahí tenemos un curso de rentabilidad ovina que incluye las zonas no patagónicas también. Si no, bueno, nosotros todavía en los nodos, en los nodos de Ovis, por ejemplo, ahí el nodo Quebracho, todavía no han tenido formación en la parte ovina, creo yo. No, por ahí me estoy equivocando, pero bueno, podríamos, si hubiera interés, podríamos llegar a colaborar digamos, de poder ayudar a poner en marcha eso con el equipo que tenemos de ovinos de Ovis 21. O sea, sí, Bueno, si vas o sea, en la oveja es muy simple, en Patagonia es como que no hay otra cosa para hacer, pero en Chaco es una decisión, quiero tener oveja. Entonces, yo creo que para tener el dolor de cabeza hay que tenerlo con un volumen suficiente. O sea, porque meterte en querer manejar bien una majadita demasiado chica, te compras todos los problemas y no te va a mover la aguja, ¿me entendés? Entonces necesitas tener por lo menos un volumen mínimo que vos digas, bueno, esto me justifica, me mueve la aguja, si no es como una situación que por ahí es lindo, pero no resulta, ¿viste? O sea que me parece que ahí hay que encontrar cuál es la escala del negocio que a vos te sirve y que vos decís, no, esta platita es buena para mí aunque no dediques todo el campo a las ovejas, o que sea una parte, o que sea una majada chica, pero no tan chica que vos te compre todos los dolores de cabeza y que al final en números sea una pérdida de tiempo. bueno, perfectamente. Muchas gracias, Pablo. Bien. Carlos. Sí, yo quería, digamos, complementar lo que lo último que dijiste respecto al tema de que nosotros consideramos al guanaco, ¿cómo se llama? Como plaga. Hoy en el norte tenemos el problema diverso. Hace poco un inadaptado mató un yaguareté de los 5 que tenemos registrados en Formosa y se armó un problema enorme. Mm. Pero ¿cuál es el problema real que tenemos nosotros acá? Es la caza indiscriminada de los animales de los cuales tanto el puma como el yaguareté se están alimentando. Entonces, lo que habría que empezar a fomentar es la concientización de que la caza tiene que ser más controlada, los organismos públicos tienen que ocupar el rol que tienen que ocupar y castigar a los inadaptados sociales. Simple, eso era un poco lo que quería comentarte, ¿cómo se llama? Y a Miguel sugerirle que visite la experimental de Mercedes pero si quiere hacer ovino, que haga con el manejo holístico. Nada más. Me voy al campo. Un abrazo grande para todos Bueno, y la verdad, esto es fantástico. gracias, viejo. Abrazo, Carlos, gracias. Em, Tengo otra pregunta por acá, Pablo. ¿Cuál es la propuesta en cuanto al manejo del pastoreo en referencia a los alambrados? ¿El tradicional, el eléctrico, aguadas, pastor? No, bueno, hoy nosotros creo que es mucho mejor tener más potreros aunque el alambre no sea del más seguro, a tener pocos potreros muy seguros. Digamos, la seguridad la querés para el perímetro y la querés para el potrero de los carneros. Después el resto pueden ser alambres suspendidos
pueden ser eléctricos, pueden ser suspendidos con 4 hilos, por ejemplo, con postes bastante distanciados, ponerle postes a 40 metros, o sea, alambres económicos que son solo para manejo, que de última, si se te pasó una punta de animales, tampoco te va a cambiar gran cosa el desarrollo. Así que claramente son, no sé si son todos eléctricos, pero sí vamos para alambres de manejo, yo llamaría, que son livianos, que son más baratos que los alambres tradicionales. Y bueno, pastoreo sería ideal, pero no hay pastores, el oficio está bastante complicado. Sería fantástico tener pastores, pero no lo veo socialmente sustentable. Ojalá esté equivocado. Y después, bueno, en agua sí, hoy con este procedimiento de plan de la tierra diseñamos sistemas para mejorar la distribución y el aporte de agua bueno, hoy con las tecnologías que hay de bombas solares, mangueras, podemos hacer muchas cosas con agua que hace 50 años no se podían. Así que reemplazar los molinos por bombas solares a la larga ahorra un montón de dolores de cabeza y mover agua con manguera es bastante barato hoy comparado con otras épocas, con lo cual podemos optimizar los pozos o las fuentes de agua que tiene un campo. Así que eh, en esto hemos avanzado mucho en hacer diseños en donde lograr el mejor resultado de agua y alambres con la menor cantidad de plata posible. Ahí Claudio Pamich está comentando 5 hilos, postes cada 30 metros y 2 varillas entre medio, funciona perfecto. Gracias, Claudio. Gracias. Eh, ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que se haya quedado con algo para decir, para preguntar? Bueno, si quieren, Pablo, Maxi, podemos cerrar acá. Estamos pasaditos de la hora. Y bueno, nos estaríamos reencontrando próximo viernes a las 8 de la mañana para trabajar sobre el negocio de cría. Sí, nos vamos para el norte con las vacas de cría. Bueno, no sé, Maxi, si vos querés decir algo. No, 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 nada, gracias. Bueno, ya desde ya muchísimas gracias por todo este tiempo que han estado prestando atención, por su interés en este tema. Gracias a todo el equipo de la escuela. Y bueno, nos vemos el viernes que viene y seguimos tratando de generar un buen negocio con la ganadería. Muchas Gracias, gracias. Gaby. Gracias, El Pablo. viernes. Chao.